el examen, pero mi internet está muy lento. ¿Pero todavía está el examen? Sí, es que lo estaba enviando, pero me salió que ya no lo pude enviar, pero lo envié antes, pero como mi internet está muy lento, Ajá. no se pudo enviar a tiempo. Ok, vamos a esperar y hazle el intento nuevamente. Si no, tómate una captura de pantalla de lo que hiciste y ahí te la encargo. Ok, A gracias. mí me pasó lo mismo, doctor. Igual, a quien le haya sucedido eso por cuestiones del internet, yo les pido de favor, hagan capturas de pantalla y sin ningún problema lo valoramos. ¿Sale? Nada más me ponen ahí su nombre para poder identificar la situación. Bien. El día de hoy vamos a ver una parte muy importante de la evaluación de los pacientes que tienen una fractura y es cómo vamos a evaluar por imágenes a un paciente con posibilidad de fractura o fracturado. Como para cualquier patología, ustedes en traumatología ortopedia tienen que aprender a describir lo que están viendo, tanto en la clínica como en los estudios paraclínicos. Estas son una serie de términos yo siempre le digo, ponerle apellidos a esa fractura que ustedes deben de seguir para poder entendernos, para poder hablar el mismo lenguaje. Todo esto que ustedes tienen que aprender a describir tiene trascendencia en la evolución de la fractura, ya lo hemos visto. Por ejemplo, tienes que empezar por decir si es una fractura abierta o expuesta o una fractura cerrada. Eso pues ya saben ustedes, ya vimos el tema de la fractura abierta, tiene mucha trascendencia en la evolución de la lesión de los pacientes. Saber cuál hueso está fracturado, pues también. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las fracturas también depende mucho de qué hueso está fracturado. Por ejemplo, una fractura costal. Habitualmente las fracturas costales únicas se tratan conservadoramente, a no ser que haya una lesión agregada, por ejemplo, una lesión pleuropulmonar. Por ejemplo, una fractura diaficiaria tibial desplazada habitualmente es tratada quirúrgicamente, dependiendo de otros factores que tenemos que analizar. Entonces, ¿cuál hueso está fracturado? Pues tenemos que definirlo, obviamente. Y no solamente eso, sino también cuál es la ubicación de la fractura en el hueso. Y esto no es nada más por un mero trámite, digamos, anatómico, topográfico, descriptivo, sino porque dependiendo de la ubicación de la fractura, es lo que tú también puedes anticipar en cuanto al comportamiento de la misma, la evolución de la misma. No es lo mismo una fractura metafisiaria que una fractura diaficiaria. ¿Por qué lo hemos comentado así, Fernando? ¿Por qué decimos, Fernando Ortega, que una fractura metafisiaria es diferente a una fractura diaficiaria? Pues sería por la zona que se está afectando en cuanto a al cartílago de crecimiento, doctor. Pues también No, pero la pregunta es, ¿por qué es diferente ubicar una fractura en la zona de la metáfisis a la zona de la diáfisis? Porque es importante poder aclarar eso. Tú mismo, Fernando. Ayúdale, Dylan. Pues es que, bueno, eso es mi teoría, ¿no? Que para las fracturas necesitas, pues las relaciones con los tejidos blandos, la vascularización y todo eso. Entonces, regularmente la diáfisis, bueno, en la metáfisis y ya más pegada a la epífisis, pues está más pegada a la articulación, hay menos, ¿cómo se llama? Menos vascularización y es diferente la organización de los tejidos blandos, quiero pensar. Bueno, realmente no es una teoría. Hay una clara diferencia anatómica, una clara diferencia circulatoria, una clara diferencia en el tipo de hueso que estamos tratando. Recuerden que las fracturas metafisiarias es un hueso más trabecular, más vascularizado, con una mayor superficie de contacto,
que una fractura diaficiaria. La fractura diaficiaria es hueso más compacto. Tiene circulación, por supuesto, pero es una circulación no tan, vamos, no tan abundante como en una fractura metafisiaria. Y lo mismo, si tú dices, a ver, es una fractura, digamos, diaficiaria en un niño, es diferente que en un adulto. La edad es importante, aunque ya vimos la vez pasada un ejemplo de un niño con una fractura diaficiaria y que desarrolló una pseudoartrosis. Entonces, es importante que ubiquemos y que aprendamos a describir en dónde está la fractura. Porque si tú dices, doctor, tengo un paciente con una fractura de fémur, bueno, pues el fémur está grandísimo, ¿verdad? Va desde la cabeza femoral hasta los cóndilos femorales. ¿Cuál área del fémur está fracturado? Entonces, todo eso ustedes tienen que aprender a ubicar esas lesiones. Entonces, desde que es abierta o cerrada, qué hueso se fracturó, en dónde está ubicada la lesión. El tipo de trazo también es importante. Vimos la vez pasada en las clases iniciales cómo los mecanismos de lesión te pueden propiciar ciertos tipos de trazo. Por ejemplo, decir que es un trazo transverso o un trazo oblicuo. Es diferente, tiene trascendencia. Adrián López. Sí, doctor. Va a tener la trascendencia en cuanto a cómo está afectado el hueso y qué tipo de osificación va a tener, ya sea primaria o secundaria. El Bueno, tratamiento que se lo va a recuerda brindar. que el tipo de osificación o de curación de una fractura depende del tratamiento que le des. ¿Sí? A lo que yo me refiero es, a ver, un trazo transverso en una diáfisis es igual que un trazo oblicuo en una diáfisis. No, Claro que no. Empezando por la orientación del trazo. Pero entonces, no olviden que si ustedes ven una fractura transversa y una fractura oblicua, una primera diferencia es en cuanto a la longitud de ese trazo. Pues una diáfisis, si tú la trazas de lado a lado, su superficie y su longitud va a ser menor que si la fractura está oblicua. Y entonces hemos dicho que el contacto entre las fracturas es entre los fragmentos de fractura es muy importante. ¿Sale? ¿Sí queda claro esa parte? sí, doctor. Muy bien. También hablar de una fractura desplazada y no desplazada es importante. ¿Qué característica tiene una fractura desplazada en cuanto a la lesión que una no desplazada? Los daños a los tejidos blandos, Exacto. Habitualmente la fractura desplazada se acompaña de un mayor daño a tejidos blandos, desde un mayor desgarro del periósteo. Y hemos dicho que las fracturas desplazadas se acompañan de un mayor desgarro. ¿Saben qué? Miren, es que me están enviando mensajes acerca de lo del examen. Les pido por favor que lo dejen al final de la clase, porque esto me está distrayendo. Entonces, si tienen que comentar algo acerca del examen que no lo pudieron presentar porque no tenían internet, está bien, no hay problema. Nada más tomen sus capturas y al final de la clase, los que me tengan que enviar algo, me lo envían, por favor. Una fractura con minuta. ¿De qué nos habla una fractura con minuta? ¿Qué nos dice cuando vemos una fractura con muchos fragmentos? Andrea Ramírez. ¿Qué nos dice una fractura cuando vemos el hueso estallado con muchos fragmentos? Nos dice que es una fractura con minuta, o sea, Claro, por un esfuerzo o por un impacto, o sea, sí. pues todas las fracturas son por algún tipo de esfuerzo o algún tipo de impacto, por mínimo que sea. Hemos hablado de las fracturas por estrés, que son fracturas que se producen por una sobrecarga repetitiva, que al final lleva a fatiga al hueso y se fractura. Pero si tú ves una fractura con minuta, ¿qué te hace pensar? O sea, ¿por qué se conminuyó esa fractura? Pues como usted mencionó, por el repetido estrés en ese hueso, entonces pues puede ser, por ejemplo, alguien que realiza algún tipo de ejercicio donde puede estar, donde puede haber fuerzas en juego que estén ocasionando ese tipo de lesión, me imagino yo.
Es lo mismo ver una fractura con minuta que no con minuta. Es decir, No, Michelle Salinas, ¿qué te indica cuando ves muchos fragmentos en el hueso? Pues puede también indicar que puede haber alguna debilidad en el hueso con alguna patología que hizo que la fractura estallara de esa manera, y también nos puede indicar que o sea, si es necesario a veces retirar esos fragmentos y el tipo de tratamiento que se le va a dar a la fractura. Lo que nos indica ver una fractura con muchos fragmentos tiene mucho que ver con la severidad del traumatismo. Primero, que puede haber alguna patología en algunos casos, como menciona Michelle Salinas, eso es real. Si hay pacientes con una muy mala densidad ósea, en las que, por ejemplo, las fracturas de cadera, la fractura del extremo proximal del fémur, en un paciente ancianito, mala calidad ósea, el paciente tiene osteoporosis, habitualmente son fracturas que se conminuyen porque se desprende el fragmento del trocánter menor. Entonces, pero regularmente pensamos también en traumatismos de alta energía. Cuando vemos un paciente joven con una fractura, vimos los trazos en ala de mariposa, vimos los fragmentos, los trazos por minutos, vimos los trazos segmentarios. Habitualmente, ese tipo de trazos se caracterizan porque el hueso recibe un alto impacto. Habitualmente, eso sucede. Y cuando tenemos más impacto en la extremidad, por ejemplo, en una extremidad inferior, una extremidad pélvica, una tibia o un fémur, al ver el hueso todo dañado, con minuto, pensamos, fue un traumatismo de alto impacto, lo atropellaron al paciente, o fue una herida por proyectil de arma de fuego de alto calibre, o se cayó de una altura muy grande. Entonces, todo eso se traduce no solamente en pensar en el hueso. Yo les he dicho que no olviden pensar en los tejidos blandos circundantes. Los tejidos blandos son fundamentales en el proceso de curación de la fractura, sea cual sea el tratamiento que le vayas a dar al paciente. Entonces, ver una fractura con minuta también me tiene que hacer pensar que el daño a tejidos blandos puede ser más severo, y esa es una parte importante. Bien, tenemos que aprender también a describir cuál es la posición de los fragmentos de la fractura. Porque es importante que yo sepa describir eso. Porque cuando yo voy a reducir una fractura, cuando yo voy a manipular una fractura para reducirla o acomodarla en su posición anatómica, tengo que invertir el mecanismo de lesión. Por supuesto que hay técnicas que nosotros empleamos para reducir las fracturas. No es nada más llegar y jalar o traccionar, sino que tenemos que aprender a manipular ese hueso, no solamente para reducirlo, sino para evitar un mayor daño, minimizar el riesgo de un mayor daño. Entonces, que yo entienda cómo está desplazada la fractura me va a permitir manipularla correctamente y regresarla a su posición más anatómica o anatómica para poder completar el tratamiento. Entonces, para describir una fractura, yo tengo que tener descriptores clínicos, como ya lo hemos estado mencionando. Ahorita lo mencionábamos, la edad, el género del paciente, su mecanismo de lesión, tratar de entender. Muchas veces el paciente no te lo va a poder decir, pero yo les he explicado que viendo el tipo de trazo de fractura, podemos inferir cuál pudo ser el mecanismo de lesión que sufrió. ¿Cuál es la localización anatómica? En el muslo, en la pierna, en el codo, en el hombro. ¿Qué tanto involucro podemos observar clínicamente en esos tejidos blandos? Recuerden la imagen que les puse del paciente con la fractura de húmero proximal, cómo tiene una equimosis muy, muy amplia en su brazo. Pues eso te indica que hay un importante involucro de tejidos blandos. No solamente sangra el hueso, también sangran los tejidos blandos. Y obviamente buscar hallazgos físicos propios de cada lesión. Por ejemplo, ya veremos cuando hablemos de fractura diaficiaria de húmero del tercio distal, habitualmente esos pacientes pueden tener lesiones del nervio radial. Entonces tengo que buscar intencionadamente esos datos. Si no se vale decir que es que el paciente no me dijo. No, tú lo tienes que buscar intencionadamente.
Y bueno, vienen los descriptores radiológicos, como ya se los mencioné. Ahorita vamos a ver cómo para cada región anatómica existen proyecciones radiográficas básicas. Vamos a hablar del descriptor radiológico simple, la radiografía simple. Si bien es cierto, hay estudios como la tomografía, la resonancia, el ultrasonido, la gammagrafía, que son de mucho aporte en la evaluación de estos pacientes. Bueno, eso lo veremos ya cuando hablemos puntualmente de cada patología. Entonces, estos son los descriptores que yo tengo que incluir en mi evaluación por imagen. Y es algo que yo quiero que no se les olvide. De hecho, recuerden, esta presentación está actualizada en la página de Teams, en el grupo de Teams, para que la revisen, para que la estudien. Y esto es lo que mencionábamos. ¿Cuáles son las localizaciones de las fracturas en las diferentes partes del hueso? Puede haber fracturas que afecten, por ejemplo, la cabeza del fémur. Esa es la epífisis proximal. Puede haber fracturas metafisiarias, diafisiarias, metafisiarias distales. Eso tengo que aprender a definirlo. Ustedes ya en anatomía aprendieron la topografía del cuerpo humano. Ya saben lo que es proximal, lo que es distal, lo que es lateral, lo que es medial, en base a los planos anatómicos, en base a la línea media del cuerpo. Y estos son los tipos de trazos que también ya los vimos cuando hablamos de los mecanismos de lesión. Entonces, una fractura transversa es perpendicular al eje del hueso. Vean cómo este trazo transverso es menos largo que una fractura oblicua. ¿Sí? Jorge Ramos, si tú ves la fractura transversa y tú ves la fractura oblicua, ¿cuál tiene mayor superficie de contacto? ¿La oblicua? La oblicua. Exactamente. Aquí se ve muy claro. Y todavía una fractura espiral o una fractura espiroidea tiene también mucha superficie de contacto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el húmero puede haber fracturas oblicuas o espiroideas a las cuales yo pueda tratar conservadoramente, sin necesidad de una cirugía. Entonces, las fracturas oblicuas y espiroideas nos ofrecen esa ventaja, que las superficies de contacto son mayores. En cuanto a los desplazamientos, pues hay muchos tipos de desplazamiento. Habitualmente vemos fracturas en cabalgamiento o en posición de bayoneta, le llaman. Eso provoca, obviamente, que la extremidad se acorte. Miren cómo está acortada la extremidad. Puede haber fracturas anguladas. Puede haber fracturas no desplazadas también. Fracturas en distracción, es decir, cuando se separan los fragmentos de la fractura. O lo contrario, fracturas con impactación, es decir, cuando un extremo de la fractura se mete en el otro extremo de la fractura. Es decir, si el hueso va así, si el paciente se fractura y el hueso se mete. Eso se llama una impactación de la fractura. Ese tipo de fracturas habitualmente las vemos en el húmero proximal. También se pueden ver en el cuello femoral. Entonces son algunos de los tipos de desplazamiento que ustedes pues van a ver en tanto estén viendo pacientes. Y bueno, miren, aquí está sugerido qué tipo de radiografías se recomiendan por cada región anatómica. De una vez les digo, todas las fracturas diafisiarias de los huesos largos, todas deben de incluir la articulación proximal y distal a la fractura, siempre, porque existen las fracturas luxaciones. Entonces, o bien puede haber fractura diafisiaria y aparte una fractura intraarticular. Entonces, siempre que evalúen una fractura, por ejemplo, de la tibia, de la diáfisis tibial, incluyan, además de la proyección AP y lateral, la articulación proximal y distal a la fractura. A veces es un poco complicado. Por ejemplo, ves una fractura de fémur diafisiaria y dices, pues es que el chasis no da suficiente, donde tomo la radiografía no es suficientemente largo. Bueno, puedes tomar de la fractura hacia la rodilla y lo demás lo complementas con una AP de pelvis. ¿Por qué? Porque frecuentemente podemos ver fracturas de la diáfisis del fémur con una fractura en el cuello femoral.
o una luxación de la cabeza femoral. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Esto es para que lo revisen, vean cómo algunas proyecciones radiográficas están recomendadas, pero lo básico que van a ver aquí es que son la AP y la lateral. En algunas ocasiones, por ejemplo, para la mano, le agregamos la radiografía oblicua. Y hay algunas proyecciones especiales que ya iremos viendo dependiendo de la fractura que estemos tratando. Entonces, aquí viene lo que yo les decía. Es bien importante que las radiografías en fracturas diaficiarias de huesos largos incluyan la articulación proximal y distal, porque si no, se les van a pasar lesiones. Siempre en AP y lateral. Puedes agregar oblicuos, puedes agregar comparativas si es necesario. Eso habitualmente puede ser necesario en los niños. O bien, si tú ya tienes opción a una técnica más especializada de imagen, pues acude a ella, una resonancia, una tomografía, una gamografía. Pero en este caso vamos a hablar de las radiografías simples. Entonces, las proyecciones básicas siempre AP y lateral. Donde recurrimos con mucha frecuencia a las proyecciones oblicuas es en la mano y en el pie. ¿Por qué? Porque si tú haces una radiografía lateral, la superposición de los metacarpianos y de las falanges no te permite hacer una valoración adecuada. Entonces pedimos proyecciones oblicuas. Puedes pedirle lateral también en la mano y en el pie, pero la proyección oblicua nos da mucha información en esas regiones anatómicas. Santiago Juárez. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Estás tomando café? No, tomando ¿Leche, agua jugo, nomás. agua? Sí. Bueno. ¿Qué ves en la radiografía, Santiago? Pues veo una fractura angulada donde solo se aprecia la articulación proximal, pero no se aprecia la distal. Pero en lo que hemos hasta ahorita revisado, ¿cómo describirías esa lesión? ¿Cómo empezamos? Bueno, como yo empezaría, sería describiendo primero el hueso, que es una fractura diaficiaria de hueso largo, en donde podemos ver que tiene un trazo, creo que oblicuo, porque no alcanzo a diferenciar bien si es completamente oblicuo o podría ser en tallo verde. Perfecto. Y está un poco angulada y pues no podemos apreciar correctamente. ¿Pero qué hueso es? Es el hueso, es el cúbito. Es el cúbito. ¿Es un paciente adulto o pediátrico? Es un paciente adulto. Adulto. Estefanía Méndez, ¿qué opinas? Pues yo concuerdo con mi compañero Santiago. Se trata de un adulto que tiene fracturado el cúbito. Ok. Sol. Sí, yo también concuerdo, porque hay discontinuidad de la cortical, entonces pareciera ser una fractura oblicua. Ok. Estamos- Alberto Duarte. Pues a mí me parece un tallo verde. Solo Pareciera un que tallo verde, ¿verdad? como no le hallo el cartílago de crecimiento, pues no sé si es un niño. Ok. La radiografía, ¿no? En huesos largos se toman las articulaciones, la proximal y la distal, y parece que hay una dislocación de radio. No. Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono. Me lo prendo. Estoy explorando a ver cómo andan, a ver si han estado poniendo atención, si han estado estudiando con los materiales que les he mandado. Jessica Berenice. Pues es que al principio también pensé que era un tallo verde, pero por Es que ejemplo... puede ser un tallo verde, pero te falta otra proyección, tienes toda la razón. Pero ¿qué más? Bueno, por ejemplo, el cúbito, no, como mencionaban, sí lo veo así como que no está unido tal cual a la articulación del húmero, pero el radio, ahí no sé si se ve así como una rayita,
No, ay, dejen, se la señalo, que también A ver podrá si puedes señalar, señálalo. A ver, permítame. Creo que, ay, esa rayita, que, no sé, ¿Eso tengo qué una es? quiero pensar que es el cartílago diaficiario, pero no Pues estoy segura. es un paciente pediátrico. Sí. Ese es el centro, esa bolita que ven ahí, ese puntito blanco tan chiquito, es el centro secundario de osificación. Y el espacio que está en negro entre ese centro secundario y la parte de abajo, que es la metáfisis, ese espacio negro, ¿qué será? Vamos, ya lo vimos. De crecimiento. Es el cartílago de crecimiento, exactamente. ¿Por qué ven incompleto el cúbito que pareciera que está desarticulado? Pues porque no ha acabado de osificar. ¿Sale? Mira, quítale la marca, por favor. Entonces, me están diciendo tallo verde, tallo verde, tallo verde. Están en lo correcto. ¿Y en quién se presentan las fracturas en tallo verde? En niños. En niños, en el paciente pediátrico. Entonces, esta bolita chiquita es el centro secundario de osificación. Cuando hablemos de las fracturas del codo, les voy a enseñar una mnemotecnia que se llama critoe. Esas siglas, cada letra, significa cómo van apareciendo los cartílagos de osificación, los centros secundarios de osificación a nivel del codo en los niños, precisamente para evitar estas confusiones. ¿Sí? Ya yo les voy a enseñar eso y les voy a decir, mira, la C significa capitellum. ¿Qué es el capitellum? Esta bolita que ves aquí. Esa aparece a cierta edad. Cuando tú la veas, ese paciente ya tiene cierta edad. ¿Qué significa la R de critoe? La R significa radial, cabeza radial, esta bolita que ven aquí. Bueno, cuando tú la veas, infiere que el paciente tiene esta edad y así. Ahorita lo que me interesa es que entiendan la importancia, como ya mencionó Santiago, doctor, falta la articulación distal y falta la proyección lateral. Entonces, que no se les olvide esa importancia de que eso es una fractura, aunque sea un tallo verde, es una fractura diaficiaria de un hueso largo y nunca debe de faltar la AP y la lateral y que incluyan las dos articulaciones. ¿Sale? Ahí están. Ahí están las dos articulaciones, ¿ya las vieron? Y miren cómo si tiene un tallo verde. Aquí era difícil definirlo totalmente. Entonces aquí está la articulación de la muñeca y aquí está la articulación del codo. ¿Qué más le ven? Si es que hay algo. Luis Romero. Muy bien. Estaba hablando solo. Que está doblado ¿qué es el radio? ¿Te llama la atención el radio? Como que se anguló. Sí, como que está ¿cómo decían? ¿Clasificación era? El radio tiene una curvatura radial, ¿verdad? Pero hay algo que te llame también la atención, hay algo más que te llame la atención. Pues, ¿Ves el cartílago de crecimiento radial distal? ¿Sí lo ves? Sí. ¿Lo puedes señalar? ¿Cómo se señala aquí? No sé. O a ver, ¿alguien que lo pueda señalar? ¿El cartílago de crecimiento radial distal? Alguien que sea muy hábil. Ahí está, ¿verdad? Perfecto, excelente. Ese es el cartílago de crecimiento radial distal, Luis. Bien, Ana Novelo. ¿Le ves algo más? Mira, ¿qué les estoy señalando ahí? La luxación del radio. Exactamente. Este paciente es un ejemplo muy claro de la importancia de que tengamos AP y lateral, porque a veces en la AP las luxaciones de la cabeza radial junto a la fractura deficiaria del cúbito no se ve y para eso necesitas la lateral. Esta es una lesión que ya veremos más adelante, pero que se llama fractura luxación de Montegia. Montegia, con doble G.
Esta es una fractura que puede presentarse en niños y en adultos. En el paciente pediátrico la vemos con mucha frecuencia y se caracteriza por una fractura de la diáfisis del cúbito con una luxación de la cabeza radial. Y la luxación puede ser anterior, lateral, posterior. La más frecuente de todas es esta, la anterior. Por eso es importante que veas una proyección lateral. O asegúrame que en la AP la cabeza del radio está dislocada. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Yo trazo una línea sobre el eje del radio, así como ven mi cursor. ¿Están viendo mi cursor? Sí, doctor. Y esa línea debe de pasar en el centro de esta bolita que es el capitellum. Entonces, este radio tiene que estar acá abajo para que coincidan las líneas. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo para eso, para darnos cuenta que yo espero que esto no se les olvide nunca, la importancia de hacer una buena valoración. Si no te entregan una buena imagen, una buena radiografía, tienes que pedirla, pero tienes que aprender cómo se hace esto. Si tú no sabes solicitar una radiografía, si tú no sabes evaluar una radiografía, sea la que sea de la especialidad que sea, pues entonces no vas a poder complementar tu diagnóstico. ¿Qué pasó, Dylan? Adelante. Estoy pensando cómo plantear mi duda. Por ejemplo, ahí, lo más probable es que esté, no sé, lesionado o roto el ligamento anular del radio, pero por ejemplo, en ese caso, no se va a ver en la radiografía. Y si tienes que pedir otros estudios o en realidad no es como que sea relevante la estructura del ligamento anular o... Bueno, no es que no sea importante, no es que no sea importante, sino que lo que tienes que hacer es primero diagnosticarlo y segundo tratarlo. ¿Qué hay que hacer? Reducir la fractura y reducir la luxación e inmovilizar al paciente. Habitualmente esa lesión de tejidos blandos cura sola. Habitualmente no hay que hacer ningún tipo de reparación. Habitualmente. Ok, muy bien, gracias. Pero, insisto, lo primero es que piensen en las lesiones, que piensen en esas posibilidades. Y bueno, a veces, aunque no sabemos los diagnósticos, porque pues eso puede suceder, ¿verdad? No lo sabemos todo. Sin embargo, muchas veces podemos obtener diagnósticos a través de un análisis adecuado y de hacer una buena evaluación y una buena solicitud de los estudios que yo requiero para ese paciente. ¿Qué creen que le pudo haber pasado a este paciente? ¿Por qué creen que se fracturó? ¿Qué creen que le pudo haber sucedido? Jocelyn. No sé, a lo mejor se cayó sobre una roca. Pues sí, así te lo van a llevar. Así te lo van a llevar a urgencias o al hospital. Doctor, mi niño se cayó, andaba trepado en el pasamanos o andaba en el brincolín, ¿verdad? Y salió disparado del brincolín y cayó. ¿Cuáles crees que sean los síntomas de este paciente? Tú misma, Jocelyn. Dolor. Dolor. Inflamación. Inflamación. Bueno, aquí no se ve por los tejidos blandos que logro ver en la radiografía, pero eritema a lo mejor, por el hematomo que está ahí. Claro. Y bueno, pues ya sería ver el pulso de las extremidades más distales para ver si se afectó alguna arteria importante. Claro. Pero entonces ya desde ahí, desde que te dicen los papás, pues es que este muchacho andaba trepado en el pasamanos, ¿verdad? Ya desde ahí, si tú no estás viendo una imagen, ¿qué sospechas en ese paciente? Pues hay una fractura. Entonces tienes que solicitar correctamente. ¿A él le va a doler el antebrazo o le va a doler el hombro? ¿Qué le va a doler? El antebrazo. Pues el antebrazo. Claro. Pues llega con el edema, como tú lo estás mencionando, el dolor, no quiere usar la extremidad, tiene alteración funcional. Pues entonces vas a solicitar radiografías del antebrazo, AP lateral, incluyendo la muñeca e incluyendo el codo. Así la debes de solicitar, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces, miren, para la muñeca, ¿qué pasó, Cuellar? Doctor, ¿en qué casos ocupo ya pedir una oblicua? O sea, porque no es de los que se piden de cajón. Cuando tengas duda, cuando veas que la AP y la lateral no te muestra nada, puedes pedir una oblicua e incluso unas comparativas.
Gracias, doctor. ¿Vale? Ok, miren, aquí estamos viendo las proyecciones sugeridas para la muñeca, AP y lateral. Y ahí están apareciendo unas líneas que les están definiendo a ustedes pues qué huesos estamos viendo. Vean en esta primera imagen cómo incluso hay unas líneas trazadas que te dicen cómo deben estar respetados los espacios articulares. Como aquí te dice que aquí no debe haber una sobreposición ni entre el cúbito y entre el radio. Si tienes un paciente que se golpeó la muñeca, que cayó y se apoyó en la mano y le duele la muñeca y tú ves superpuesto el cúbito sobre el radio, sospecha una lesión. Aquí te está diciendo lo normal es que se vea un espacio articular. Y aquí en la lateral, esta que están ustedes viendo, se observa cómo te traza el cúbito. Mira, aquí viene el cúbito, la estiloides cubital, y luego aquí en azul viene la cortical más gruesa es del radio. Vean cómo te está trazando el radio y cómo te traza la superficie articular del radio. Vean. ¿Qué hueso es este? El que parece así como color violeta. Este. ¿Cuál es? Del carpo. ¿Escafoides? Aquí dice, mira. ¿El semilunar? Pues el semilunar, ahí te está diciendo, mira. Y este, de la segunda fila del carpo, que se articula con el semilunar. ¿Cuál es? ¿El ganchoso? Ganchoso. ¿El grande? El hueso grande. Aquí no te están trazando el escafoides, pero miren, este es el escafoides en la AP, con su tubérculo y su quilla. Y aquí, miren, en la lateral, aquí se ve, sigan mi cursor, es este el escafoides. Pareciera un cacahuate. Es este que estoy viendo aquí. Aquí puedes pedir oblicuas. Si tienes duda, puedes pedir oblicuas porque, como podrán ver, pues está todo sobrepuesto. Y bueno, para hacer el análisis de estos huesos se requiere que estés viendo radiografías, que estés viendo pacientes, para que desarrolles la curva de aprendizaje. Vean, aquí se ven los huesos del carpo. Escafoides, semilunar. ¿Cuál es este? El piramidal. Piramidal. Este. Pisiforme. Pisiforme. Será el trapecio. Trapecio, trapezoide. Hueso grande. Y hueso ganchoso. Aquí está el gancho, ¿verdad? Entonces tiene que haber espacios congruentes entre ellos. Miren, así se hacen unos arcos. Nosotros evaluamos unos arcos en la primera y la segunda fila del carpo. Deben ser arcos congruentes. Si yo veo incongruencias y el paciente tiene el antecedente de un traumatismo, pues tengo que sospechar la posibilidad de una lesión. En el caso de la mano, vean, AP y lateral, pero la oblicua es de mucho valor para nosotros cuando evaluamos la mano, porque si tú quieres evaluar una fractura metacarpal, pues es muy difícil que en la lateral evalúes la fractura metacarpiana. La oblicua te da mayor visión, te permite una mejor observación de la fractura metacarpal, por ejemplo. Entonces, las básicas son la AP y la oblicua en la mano. Y la lateral la solicitamos cuando sospechamos que puede haber alguna luxación. Por ejemplo, una luxación interfalángica. Nos sirve de mucho apoyo, una proyección lateral. Pero las básicas en la mano son AP y oblicua. El codo, miren, este es un codo adulto y aquí te está trazando las líneas de lo que corresponde a cada uno de los huesos que estamos evaluando, tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral. Aquí, en la de abajo, fíjense cómo se forma un 8. Esta figura en 8 que se forma aquí, para nosotros es una referencia muy importante cuando vemos pacientes con fracturas supracondilias del húmero. Porque cuando hacemos la reducción, cuando reducimos esa fractura, se debe de restaurar esta anatomía. Entonces, tanto en el adulto como en el niño, esta figura en 8 es de mucha importancia y está conformada por la
cortical humeral anterior, la cortical posterior, por la unión aquí en las fosas olecraneana y por la zona del capitellum. Vean, este 8 es muy característico. Y esta es la línea que yo les decía, miren, observen cómo esta línea es congruente entre lo que es el eje del radio y atraviesa este hueso que es el capitellum. Si tú no encuentras congruencia al trazar eso, quiere decir que la cabeza o está dislocada o hay una fractura que no permita evaluar eso. Entonces, nosotros, yo les decía la vez pasada, cuando evalúen fracturas, sigan el trayecto de las corticales. El seguir los trayectos te da mucha posibilidad de poder diagnosticar lesiones. Entonces, tienen que hacerlo con paciencia, tienen que seguir su método, ¿verdad? Seguir el método de cada cortical, con mucha paciencia, para que puedas tú inferir qué tipo de lesión puede tener el paciente. Como les he dicho, claro, aquí, por ejemplo, son radiografías de pacientes sanos. Vamos a ver cómo se ve una radiografía en un paciente con un traumatismo en el codo, con y sin fracturas, para que ustedes puedan aprender más. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esta presentación ya está actualizada en el grupo de Teams. Vean el hombro. El hombro también está muy intrincado a veces. Sol, levantó la mano, Sol. Sí, es que me quedé con la duda del 8. Entonces, lo del 8 son las sombras de los cóndilos, ¿verdad? El 8 está formado por lo que es la cortical humeral anterior, la cortical humeral posterior, por la sombra, por las corticales que forman el capitellum, y esta parte donde se hace angosto significa que son la fosa olecraneana y la fosa sigmoidea. Es donde se hace muy angostita la cortical, muy delgadita. ¿Y solamente eso en adultos o también? No, en niños también. Sí, esto lo evaluamos en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Como te digo, la restitución nos permite saber si la reducción es correcta o no. Cuando hacemos una reducción de una fractura supracondílica, nos ayuda. Ok, ¿Sale? gracias. Bien, aquí tenemos el hombro. El hombro también es complejo de evaluar. La proyección básica es apilateral. Hay una proyección que es muy importante, que es la AP verdadera de hombro. Ahorita les voy a decir cuál es. Así, pues, ¿cuál es la AP verdadera, verdad? Si esta es una AP, sí es cierto, esta es una AP, pero hay otra proyección que se llama AP verdadera. Ahorita van a ver por qué. Y bueno, aquí yo trazo mi húmero proximal. Vean en rosa mi glenoides. Vean cómo se superpone la cabeza humeral con la glenoides. Y luego vemos la escápula, el cuerpo de la escápula, vemos la clavícula, la articulación acromioclavicular, el acromion. Vean cómo es congruente el acromion y la clavícula. Si tú trazas una línea, ve cómo es congruente. Y aquí tienes una articulación virtual, que es la articulación coraco, esta es la coracoides, coracoclavicular. Aquí van en medio unos ligamentos. ¿Cómo se llaman esos ligamentos? Salma Urrutia. Sí, doctor, ¿me repite la pregunta? Que se me está fallando el internet. ¿Cómo se llaman esos ligamentos que van aquí? Ay. Muy importante que se lo sepan, porque ya mero llegamos. Son los... Ay, no recuerdo. Estaba pensando, creo que estoy equivocada, los coracoclaviculares, pero Claro, creo que no. claro, porque ¿Sí? están en... Sí, pues porque sujetan la clavícula hacia la coracoides. Estos son los coracoclaviculares, trapezoide y conoide, ¿verdad? Ya de un sentido más descriptivo de su anatomía. Y bueno, esta es una AP, digamos la AP convencional del hombro. Una de las características de esta AP convencional es la superposición de la cabeza humeral con la glenoides. Vean cómo se cruzan una con otra. Esa es una característica de la AP convencional del hombro. Le digo AP convencional porque ahorita vamos a ver lo que es la AP verdadera. Y esta es la lateral del hombro.
también se le llama lateral de escápula o proyección en Y, que nos es de mucha utilidad, sobre todo cuando evaluamos luxaciones de la articulación glenohumeral, ¿verdad? Esta es la proyección lateral. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Acá arriba nos está señalando la clavícula, el acromion, hacia adelante la coracoides. Aquí está la cabeza humeral, la diáfisis humeral. ¿Por qué se llama proyección en Y? Porque vean cómo hace una Y, lo que es el acromion, la coracoides y el borde de la escápula hacen una Y. Y en medio debe de ir la cabeza humeral, articulada en la glenoides. Entonces, estas son las proyecciones básicas. El hombro tiene muchísimas proyecciones, muchísimas. Ahí en una sección de apuntes que le subí al grupo de Teams, ahí en la segunda parte de esos apuntes, vienen las proyecciones del hombro. Vean, esta es la diferencia que yo les decía entre una proyección anteroposterior convencional y la AP verdadera. ¿Qué le notas de diferencia, Cifuentes? Pues una se ve como más delimitada que la otra, ¿no? ¿Cuál? ¿Sí puedes señalar? ¿Sí sabes cómo señalar? Sí, tengo. A ver. Creo que esta. ¿Qué se logra ver mejor? Si lo podemos ver así, lo queremos ver así. La articulación aquí. Exactamente. Puedes delimitar el espacio articular. Esta es la AP verdadera. Esta es la AP convencional. ¿Cómo se hace esta? Aquí arriba hay un diagrama, miren, se ve una persona y esta es la AP convencional. ¿Cómo? Pues pones el chasis de rayos X atrás del hombro, pero fíjate cómo el área de la escápula y articulándose con la cabeza humeral, digamos que está oblicua en sentido al rayo. Por eso es que ves superpuesta la cabeza humeral con la glenoides. Pero si tú giras al paciente, como lo ven aquí en el esquema clínico, esa paciente no está completamente recargada de frente o de espalda al chasis, sino que se gira unos grados, se gira unos 40 grados. Eso te permite que la proyección del rayo te deje ver la articulación. Esto es de mucha importancia, que pidan una AP verdadera. Fíjense también cómo se ve aquí este arco de congruencia. Este arco escápulo-humeral, miren. Esto es de mucha importancia, esta congruencia, sobre todo cuando estás evaluando dislocaciones. Porque a veces la luxación posterior, que aunque es muy rara, se puede ver como si fuera una AP convencional. Es decir, tú le haces una AP convencional al paciente y si tiene una luxación posterior, va a ser complicado que la diagnostiques. Por eso la AP verdadera es de mucho valor. Entonces el hombro es AP convencional, AP verdadera y la lateral de escápula. O la lateral de hombro, la proyección de escápula. Entonces, esas son las proyecciones básicas que en el hombro tenemos que solicitar. Y como les mencionaba yo ahorita, hay muchísimas proyecciones en el hombro para ver diferentes tipos de lesiones que se pueden presentar. Si nos pasamos a la rodilla, bueno, si habláramos del húmero, antes de ver la rodilla, si habláramos del húmero, ¿qué proyecciones tenemos que pedirle al húmero? Mancha. Pues AP lateral. AP lateral, ¿qué más? Podría ser pues como la que mencionó, en Y también y pues... No, estoy hablando de la diáfisis del húmero. La diáfisis. Pues las dos articulaciones. AP lateral y que te incluyan las articulaciones, ¿verdad? Proximal y distal. Para hacer una valoración correcta, exactamente. Y bueno, la rodilla igual. La zona de la rodilla, ya sea para evaluar traumatismos de los cóndilos o de la metáfisis femoral distal o de la tibia proximal, de la rótula, pues igual se pide en proyección AP lateral. La lateral puede ser así o con una discreta flexión en 30 grados. Pero vean aquí cómo se trazan. Hay muchas líneas que también se pueden trazar, pero estas son las líneas básicas para poder definir la anatomía
Aquí este chichoncito que se ve aquí, ¿qué será? Aquí se los estoy trazando. Estos que se ven aquí. ¿Qué es eso? Meniscos. No, los meniscos no se ven en la radiografía simple, a menos que estén calcificados. Pero esta es una radiografía normal. ¿No sería la cresta intercondilia? Es la espina, son las espinas tibiales, ¿verdad? Espina tibial anterior y posterior. Como se ven aquí en la radiografía, en la AP, miren, como si fuera una montañita, una M. Esas son las espinas. El tobillo igual, AP y lateral. Vean, en la AP, cómo definimos la tibia distal, el perona distal, el astrágalo, que forma parte, si bien es cierto el astrágalo ya es hueso del pie, forma parte de la articulación del tobillo. Y en la lateral igual, miren, aquí está superpuesto el peroné, aquí está la tibia distal, el astrágalo. ¿Este hueso cuál es? Calcáneo. Calcáneo. El tobillo, recurrimos mucho a esta proyección. Fíjense cómo, si ustedes comparan esta proyección con esta, es como si habláramos de la AP verdadera de hombro. Vean cómo en esta proyección, aquí se ve menos superposición que en esta de acá. ¿Sí lo distinguen? Miren, aquí el peroné casi no se superpone con la tibia. Y aquí sí, vean, hasta se ve más blanco. ¿Sí notan la diferencia? Sí, doc. Ok, esta última proyección se llama proyección de Mortaja. Así se le llama porque nos permite ver mejor esta zona de aquí, miren, la mortaja tibioestragalina. Esta se toma como si fuera una AP, pero le giras 10 grados en sentido interno el tobillo al paciente y te permite ver esta proyección. Vean cómo el pie está apuntando hacia adentro, a diferencia de acá. Entonces, como podrán ver, traumatología ortopedia no está sencillo, es complicado, pero como cualquier otra especialidad, requiere que estés evaluando pacientes, requiere que estés viendo pacientes, requiere un conocimiento anatómico básico muy bien comprendido, ¿sí? Y muy bien consolidado ese conocimiento. En el pie, al igual que la mano, también AP y oblicua son las proyecciones básicas. La proyección lateral también tiene valor, sobre todo si sospechamos dislocaciones, o bien si queremos evaluar el astrágalo o el calcáneo, o la articulación subastragalina. Pero las básicas son la AP y la oblicua, como en la mano. Y la pelvis, bueno, vean, aquí está la pelvis. La pelvis también es una zona anatómica que tiene muchísimas proyecciones. La básica es esta, la AP de pelvis neutra. Vean cómo tengo que trazar yo una serie de líneas para ver que el hueco pélvico esté íntegro, los agujeros obturados, las líneas arcuatas acá en el sacro. Vean el fémur proximal. Vean, este es el fémur proximal cuando evaluamos fracturas de cadera. Ya veremos ese tema más adelante. Y así como en el hombro hay un arco, el arco escapulohumeral, aquí está este arco. Vean, entre la cortical interna del fémur proximal y el borde superior del agujero obturado. Esta línea, de una vez váyansela sabiendo, se llama línea de Shenton, con SH. Línea de Shenton. Esta línea, cuando vemos pacientes con luxaciones de cadera, esta línea se pierde. Y hay una proyección especial que le llaman proyección en posición de rana. Esta proyección habitualmente la solicitamos para el paciente pediátrico, cuando sospechamos una enfermedad de Calvé-Pertes, y ya la veremos, o cuando sospechamos una, ¿cómo se llama? Un deslizamiento epifisiario femoral proximal. Además de las AP convencionales, solicitamos una AP en proyección de rana. Ya la veremos más adelante también. Igual, pues para los huesos largos, ya lo hemos insistido mucho, si tú sospechas una fractura diaficiaria de un hueso largo, tienes que solicitar la proyección AP y lateral, que te incluye las articulaciones proximal y distal a esa fractura. ¿Sale? Siempre. Vean aquí en el paciente pediátrico,
Es más fácil que en un fémur pues puedas verle tanto la rodilla como la cadera. Es más fácil que en un paciente adulto. Entonces, en un adulto, cuando no lo podemos hacer, pues pedimos la AP, la lateral, y complementamos con radiografías para poder incluir las articulaciones. Eso es válido, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, doctor. ¿Seguros? Nada más dijo que la línea de Shenton se pierde cuando, doctor. La línea de Shenton se pierde cuando hay una dislocación. Cuando la cabeza femoral se sale del lugar, esta línea se sale del lugar y ya no tiene continuidad con esta línea del agujero obturador. Eso se le llama línea de Shenton. Gracias. Por nada. Bien. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ha sido mucha información. La clase siguiente vamos a empezar a ver ya lo referente a las bases del tratamiento de las fracturas y de las luxaciones. Es importante que revisen todos estos materiales que les he ido proporcionando para que puedan participar más en la clase. ¿Tienen alguna duda de todo lo que revisamos el día de hoy? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que aprendan a solicitar los estudios como debe de ser. Ya la lectura de la patología o la lectura de la lesión del paciente, también lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos viendo cada una de las lesiones en específico. ¿Sí? Cuando veamos, por ejemplo, fractura de húmero, yo ahí les voy a preguntar, a ver, dime qué tipo de desplazamiento tiene. Si te pongo una imagen de una fractura abierta, pues igual, ¿verdad? ¿Qué pasó, Dylan? Tengo una duda, regresándonos un poquito a lo de lo que revisamos de estabilidad de las fracturas y eso. ¿Hay huesos que necesitan más estabilidad que otros para sanar? Porque me salta, me llama la atención, por ejemplo, que nos mencionó las fracturas costales, las de clavícula, que regularmente son tratadas de manera convencional, pero por ejemplo digo yo, pues una clavícula pues es difícil inmovilizarla, o una costilla, entonces, ¿por qué No, en no esos casos creas, sí se pueden inmovilizar. Sí. Claro que sí, claro. O sea, digo, pero no igual que a lo mejor un brazo que lo enyesas y pues ya, o sea, digo, la clavícula o la costilla siempre se están moviendo, ¿no? Bueno, hay métodos de inmovilización para la fractura de clavícula si la tratas conservadoramente, ya lo veremos, como es el vendaje en 8, por ejemplo, o como es esos aparatos convencionales que se venden en las casas ortopédicas, que es como un arnés que se ajusta por la espalda. Una fractura costal le puedes colocar un vendaje o una faja costal. Si bien es cierto, no puedes hacer una estabilidad total, porque, pues, por ejemplo, una costilla o el paciente respira o lo inmovilizas, ¿verdad? El tórax siempre se está expandiendo. Habiendo contacto entre los fragmentos y una estabilidad suficiente y siendo un hueso más de característica esponjosa, la probabilidad de que esa fractura costal cure es muy alta. Claro, el paciente va a estar incómodo unos días. ¿Por qué? Porque pues tiene que respirar, o una tosida o un estornudo le va a molestar al paciente. Lo importante de una fractura costal es que no haya lesionado otras estructuras, pleuropulmonares principalmente. Entonces, muchas de las veces esas fracturas sí están algo desplazadas, pero mantienen un suficiente contacto. Entonces tú la inmovilizas, le pones un vendaje. No todos los pacientes lo necesitan, ¿eh? Hay pacientes muy tolerantes al dolor y que cuidándose ellos la saben llevar y saben llevar el tratamiento. Entonces, tú le vas a dar un manejo, digamos, conservador. Simplemente le vas a colocar un vendaje o le vas a recomendar que se compre una faja costal. ¿Y qué tipo de consolidación se va a llevar a cabo, Dylan? De secundaria. Una consolidación secundaria o espontánea. Lo mismo en la clavícula. Si tú decides manejar a ese paciente de manera conservadora, una clavícula, ya sea un paciente pediátrico o un paciente adulto, tú esperas que se lleve a cabo el proceso de consolidación endocondral, un proceso secundario, espontáneo, por decirlo así. Y hay manera de inmovilizarlo.
Ya cuando veamos fracturas de clavícula, que ya estamos cerquita de ver ese tema, vamos a ver que no necesariamente tengo que reducir la fractura aún en un adulto. Habiendo contacto entre los fragmentos y estando bien inmovilizado en ese paciente, la probabilidad es alta de que esa fractura consolide. ¿Sale? Entonces, todas las fracturas, todas se tienen que estabilizar. Todas. ¿Qué va a marcar la diferencia en cuanto a qué tan estable quede esa fractura inmovilizada? El método que le des de tratamiento. No es lo mismo colocarle un vendaje en 8 a una placa con tornillos en la clavícula. Pues es más rígida la placa con tornillos, pero tú esperas otro tipo de consolidación. Puedes esperar otro tipo de complicaciones. Entonces, la estabilidad, ¿qué significa? Evitar la movilidad excesiva del foco de fractura. Recuerden que el único método que no permite la movilidad en el foco de fractura son las placas y los tornillos. Son fijaciones muy rígidas. Entonces, el tratamiento conservador no quirúrgico o los clavos centromedulares permiten un cierto movimiento. De todos los métodos de tratamiento, digamos, el que es menos rígido, pues son las férulas, los yesos, los vendajes. Pero sí contribuyen a dar una estabilidad en la fractura, menor que los otros métodos, pero todas proporcionan algo de estabilidad. ¿Sale? Ya tú decidirás en su momento, en base a evaluar otras características. No, recuerden que no van a ver una fractura de clavícula, van a ver un paciente de determinada edad, de determinadas comorbilidades, que presenta una fractura de determinadas características. Y todo eso tú lo tienes que meter en un saquito para que hagas el análisis y decidas cuál es el mejor método de tratamiento para ese paciente. Porque a lo mejor tienes otro paciente con la misma lesión, pero que tiene otras características el paciente. Es más joven, no es diabético, no se desplazó la fractura. Bueno, a ese paciente le metes todos sus datos en un saquito y lo analizas y te permitirá tomar otras decisiones. Si bien es cierto, hay ciertos manejos convencionales, todos están sujetos, recuerden esa diapositiva que les mostré, todos están sujetos a las características de la lesión, las características del paciente, las características del tejido lesionado, las características del tratamiento que quieres emplear. Entonces, todo eso lo tienes que analizar y esto aplica para toda la medicina. Aunque la diabetes es la misma, bueno, no es lo mismo que tenga diabetes un niño a que tenga diabetes por primera vez, que se le diagnostica por primera vez a una persona de 80 años. No es lo mismo. Tenemos que individualizar los manejos. Aunque tengamos pautas, tenemos guías que solamente hacen eso, guiar nuestros manejos, los cuales tengo que adaptar a cada paciente, individualizar cada paciente. Entonces, todas las fracturas se tienen que estabilizar, Dylan. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces mañana. Les deseo que tengan un buen día, desayunen, repónganse para la clase que sigue. Cuídense. Doctor. Mande. Lo que pasa es que yo y Sofi le queríamos hacer una consulta. Queríamos ver si nos podía dar 2 minutos de su tiempo. Claro, aquí mismo. Sí. Claro, adelante. ¿Qué pasó? Ay, es que deje que salgan mis compañeros. Ah, ya, ok. Perfecto. Hasta mañana, doctor. No, Cuídese doctor, que mucho. tenga buen día. Ay, mándenme listado los jefes de grupo de los que no... Sí, mándenme el listado de quienes tuvieron dificultades para lo del examen, ¿no? Y sus capturas de pantalla, les voy a mandar mi correo electrónico. Se lo voy a mandar a los jefes de grupo para que tengan mi correo, para que ese tipo de documentos mejor me los manden al correo. Por favor. ¿Vale? Vamos a juntar las capturas como si fuera un PDF y lo mandamos. Ándale, sí, júntenmelas en un solo archivito, en un solo PDF, y ahí sí me los mandan todos. Que me los mande su jefe de grupo, por favor. Sí, doctora. Gracias. Vale, bye. Doctor, quería comentarle algo. Mi compañera Marta Quirarte se tuvo que retirar porque fue al hospital porque se siente mal. Ah, qué caray.
¿Qué le pasó? ¿Tendrá datos de COVID?